Érase una vez, en un colegio lejano que se llamaba FNMAF, había un hombre llamado David Hidalgo Rodríguez. David era un hombre muy extraño, siempre asustaba y promovía con sus estudiantes y tenía un corte de pelo de aspecto extraño. David enseñaba español en la escuela y todos los años existe la tradición de que el estudiante que ganaba un torneo de Smash Bros. Obtuviera un 10 perfecto como calificación final. Todos los estudiantes lucharon con pasión, pero al final solo quedaron 3 estudiantes: Helguidinho, Andrés Iniesta y el Pepe. David les preguntó a los 3 si estaban listos. Helguidinho y Andrés Iniesta dijeron que sí, y el Pepe dijo: «Vámonos». La batalla comenzó y Helgi venció a Iniesta con sus increíbles habilidades de rap mientras DaBaby se sentaba en la esquina comiendo comida para bebés. Entonces ocurrió la batalla más intensa de la historia. Comenzaron a rapear. Helgi rapeó la canción Startup, mientras que DaBaby rapeó la canción Ligigon. Fue una batalla muy intensa hasta que DaBaby falleció a causa de las enfermizas rimas de Helgi. Helgi finalmente había obtenido lo que quería, un 10 en la clase de español de David. Pero de repente apareció el idiota más grande del mundo, el Pepe Alex. Pepe Alex se unió a la pelea entre DaBaby, Andrés Iniesta y Helguidinho, que no puede hacer nada contra el poder de Pepe Alex. Pepe Alex usó por primera vez su grito gigante que hace que los oídos de cualquier persona en un radio de 25 metros se sientan como si estuvieran sangrando. DaBaby, Helguidinho y Iniesta se vieron afectados por el llanto del Pepe Alex y se alejaron de él tomándose las orejas. DaBaby, Helguidinho y Iniesta continuaron su pelea lejos del Pepe Alex, quien mientras tanto se coló sobre ellos en 4 pies. Helguidinho había derribado tanto a Iniesta como a DaBaby y no se dio cuenta del Pepe Alex hasta que su increíble fuerza de agarre los levantó y los arrojó todos a la vez. Después del segundo ataque del Pepe Alex, DaBaby, Iniesta y Helgi se apresuraron a alejarse una vez más. Finalmente, DaBaby, Iniesta y Helguidinho se dieron cuenta de que el Pepe Alex los derrotaría a todos y se apoderarían del mundo si no se unían contra él y lo derribaban combinando sus poderes. DaBaby, Iniesta y Helguidinho se sentaron con un terapeuta y superaron sus diferencias de manera saludable. Luego se dispusieron a encontrar al Pepe Alex y finalmente derrotarlo. DaBaby atacó al Pepe Alex con una patada ardiente y cayó al suelo. Mientras el Pepe Alex estaba tirado en el suelo, pensó para sí mismo: ¿Por qué usamos la violencia para resolver nuestros problemas? Pepe Alex les pide paz a los chicos. Ellos están de acuerdo. Allí están DaBaby, Iniesta, Helguidinho y Pepe Alex mirando la puesta de sol y Helguidinho dice: El verdadero Moonlight Skillverkene fueron los amigos que hicimos en el camino.